Bueno, dos cosas quiero contarles. La primera es que, bueno, vamos a estar hablando acerca de lo que estamos estudiando en las redes. Si vos no sos parte de una red es una reunión casera en donde nos juntamos en las casas a tomar mate, a estudiar la palabra de Dios. Y bueno, empezamos a estudiar la ley. La ley nos referimos a los 10 mandamientos. Así que hoy a mí me tocó uno de los mandamientos. No sé por qué me habrá tocado este mandamiento, pero me tocó. Y antes de comenzar con eso, les tengo un anuncio muy importante. Este sábado, en Fomento, en 137, 61 y 62, vamos a tener un evento muy copado. Como ustedes saben, nosotros estamos dentro de la Juventud Evangélica Bautista Argentina, Asociación GEBA se llama, que estuvieron organizando los campamentos en principio de enero. Sí, quiero agua, por favor. ¿Quién me la lleva? ¿Que tengo agua acá? Gracias. Y bueno, todos aquellos que fueron al campamento y a los que no fueron al campamento, siempre lo que hace GEBA es organizar talleres. Talleres para estudiar la palabra de Dios, para tocar distintos temas, para especificarnos, para aprender más. Bueno, la cuestión es que por todas las iglesias bautistas se van haciendo los quintos sábados del mes, o sea, hay algunos meses que tienen 5, como por ejemplo enero, y este sábado sería el quinto sábado de este mes. Entonces los chicos de GEBA organizaron unos talleres y una merienda muy copada que este mes toca en Fomento porque la organizamos nosotros. Así que este sábado 30, a partir de las 3 de la tarde, todos los que quieran llevar mate, tereré y demás, en Fomento vamos a tener 3 cosas. Primero llegamos, tomamos unos mates, nos dividimos en algunos talleres y después vamos a salir a predicar un poco la palabra del Señor por los hornos y después terminamos con un culto ahí mismo en Fomento. Así que es para todos los que quieran, se dan una vueltita ahí por 137 y Leo está a cargo, él es nuestro representante en GEBA y creo que va a estar muy bueno. Así que el sábado a las 3 de la tarde. Bien, como les decía, me tocó un mandamiento muy importante, pero yo quería, para entrar en tema, que veamos un videíto, que voy a apagar la luz para eso, para que entremos en tema de qué es lo que vamos a hablar.
realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia una persona. Bien, quédense con eso. O sea, el término dar honor implica muchísimas cosas. Si bien en la antigüedad era un poco más gráfico esto que estamos diciendo, de reverenciar, o sea, me imagino que antes hablaban de usted, pero también era de la postura, se sentaba a la cabecera, era como toda una ceremonia, el respeto hacia el padre y hacia el anciano, porque tenía más sabiduría, porque era mi padre y mi madre y era así. Cosas que fueron cambiando, ¿no?, a lo largo del tiempo. Pero este mandamiento habla mucho de dos cosas. Primero, de dar, como decía Nacho, dar, y no distanciarnos. ¿Cuántas veces nos pasa que no entendemos, y hablo a aquellos que creemos en Dios, en esto de honrar al padre y a la madre? En un sentido amplio, como dice el diccionario. Vamos a leer algunos versículos. ¿Quién puede leer Deuteronomio 5:33? Veo muchas Biblias, así que, Clara. Deuteronomio 5:33. Levítico 19:3. ¿Quién puede? Romy. 3 y 32. Levítico 19:3 y 32. Proverbios 1 del 8 al 9. ¿Quién? Mari. Y Proverbios 23, versículos 22 al 25. Rox. Bien, vamos a leer esto. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros sabemos, y si no lo sabemos les cuento, Dios es un Dios de familias. ¿Cuántas historias familiares hemos leído en la Biblia? Está lleno. Desde un padre que tiene que sacrificar a su hijo por Abraham con Isaac, por obediencia a Dios, hasta un montón de historias en la Biblia que implican familias, implican las relaciones de padres a hijos. Es como que la Biblia es un manual perfecto para saber cómo relacionarnos. Y estos versículos ejemplifican esto. Vamos a leer Deuteronomio 5 primero. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha ordenado seguir para que les vaya bien y vivan muchos años en la tierra que van a poseer. Bien, esta es una promesa, quédense con eso. Levítico 19, 3 y 32. Cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre, y respetar también mis días de reposo. Yo soy el Señor su Dios. Levántate delante de las canas, muestra respeto ante los ancianos, muestra temor ante tu Dios, yo soy el Señor. ¿Vieron un poco lo que veníamos hablando? Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Se refiere justamente a esto. Proverbios 1 del 8 al 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la instrucción de tu madre, porque adorno de casas serán a tu cabeza, collares a tu cuello. Bien. Y Proverbios 23, 22 al 25. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Bien, algunos consejos prácticos para padres y para hijos, pero por sobre todas las cosas son puntos claves que Dios nos invita a tener en cuenta. Todos estos versículos, y hay veces pensamos al leer la Biblia, nos da la sensación de que, pero vos no sabés los padres que me tocaron, vos no sabés lo que me hicieron, vos no sabés esto y lo otro. Acá el Señor nos está dando un mandato que no es opción. Es un mandato que aquellos que amamos a Dios tenemos que cumplir, más allá de cómo hayan sido nuestros padres. Después vamos a hablar de eso, pero por lo pronto todos estos versículos y este mandato encierran dos palabras que yo resalté aquí en mi tablet, que es
autoridad y obediencia. Por lo general a nadie le gusta hablar de estas palabras. Por lo general la mayoría de las personas somos rebeldes y tenemos problemas con las autoridades y por lo general somos bastante desobedientes en un montón de ámbitos. Pero la palabra de Dios es bien clara al hablar de esto, porque aquellos que viven bajo la dependencia de los padres, o sea, bajo el mismo techo, Dios te manda a que lo honres y tu límite es que no te hagan pecar contra Él. Pero por lo pronto, el mandato está claro: honra a tu padre y a tu madre. Eso implica obediencia y eso implica autoridad. Y también implica que si nosotros tenemos problemas con algunas de estas dos palabritas, inevitablemente tenemos un problema con Dios. Porque Dios estableció esto y también porque es lo que a Dios le agrada. Y también porque inevitablemente teniendo un problema con nuestros padres naturales, tenemos un problema con nuestro Padre espiritual. Eso es algo que Andrés me dijo una vez, que yo siento que fue como una bisagra en mi vida cristiana y en mi vida en general, que yo venía embalada con el Señor, estudiando la palabra y emocionada y sirviendo y demás, y de repente siento como así como un bajón que no sabía por qué era. Y resulta que era porque yo no tenía una relación buena con mi papá. Mis papás separados, todo mal con mi papá, todo re mal. Y entonces yo, si no resolvía ese problema con mi papá natural, no podía ver a mi papá espiritual de una forma correcta, porque tenía distorsionada la mirada o la relación padre-hija. Sin embargo, Cristo hizo nuevo todo y tengo una relación plena con mi Padre, no solo natural, sino con mi Padre espiritual. Esto es uno de los principios que a lo largo de la palabra, de la administración, de cómo Dios te va hablando, te va diciendo. Pero quédate con eso, autoridad y obediencia. Dos palabras claves que encierran estos versículos. Y ahora vamos a leer Efesios 6, del 1 al 3. Lo leo yo, pero si quieren acompañarme, lo pueden buscar en sus Biblias. Yo lo voy a buscar acá también, que tengo una versión muy buena, que de paso si la encuentran en papel, porque yo hasta ahora no la pude encontrar, la tengo en el celu, que se llama La Palabra de Dios para Todos, PDT se abrevia, está muy muy buena y no la encuentro en el librito papel. Y estaría bueno poder tenerla. Efesios 6, del 1 al 3, dice así. Lo voy a leer de ahí. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La Nueva Traducción Viviente dice: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre, ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. No sé si alguno tiene otra versión más. ¿Sí? ¿Nadie? ¿Qué habla Pablo en la carta a los Efesos? Tres cosas muy importantes. La primera es que pertenecemos a Dios. La segunda es que es lo correcto obedecer a nuestros padres. Y la tercera es que hay promesas si lo obedecemos. Cuando Pablo dice es el primer mandamiento con promesa, es porque Dios lo dictaminó así. No sé por qué a los demás mandamientos no les puso ningún tipo de promesa, aunque sabemos que en la palabra de Dios hay más de 3.000 promesas para nosotros. Pero Él lo quiso así. Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Colosenses 3:20, no importa si no está, dice: hijos, obedezcan siempre a sus padres porque esto agrada al Señor. ¿Qué
implica que esto agrade al Señor? Implica un montón de cosas. Implica que nosotros tenemos que obedecer a nuestros padres puerta adentro y puerta afuera. Yo como lo separé así. ¿A qué me refiero con puerta adentro? ¿Cuántos de ustedes viven bajo el techo de sus papás? Yo igual los conozco a todos y puedo señalarlos quiénes sí, quiénes no. Así que no levanten la mano. Pero los hijos que viven bajo el techo de sus padres tienen que obedecer a sus padres en todo. No solo en hacer un mandadito o tender la cama o lavarte un calzón, sino en todo. ¿No? En todo, guste o no guste. Pero eso es puerta adentro, ¿no? Yo puse pequeñas acciones. Hay veces, como vivimos bajo el mismo techo, medio que nos confiamos. Total, lo hace mi mamá. A mí me pasó, mi mamá me lavaba toda la ropa, entonces yo me despreocupaba. Pero en realidad, cuando uno vive bajo la autoridad de sus padres, bajo el mismo techo, tiene que obedecerlos en todo. Pero eso no quita que los que estamos puerta afuera nos lavamos la mano y decimos, total, yo ya me casé, me fui de mi casa, vivo solo, vivo con mi esposo, lo que sea, y chao, mi papá, mi mamá, nos vemos los corzos, ¿no? No, porque las pequeñas acciones que también Dios está buscando a través del honra a tu padre o a tu madre siguen estando vigentes. Entonces yo pensé en algunas cosas, en actos externos. ¿Alguno igual me puede decir algún ejemplo que haya vivido en la piel, en la carne, puerta adentro, puerta afuera? Que dijo, bueno, obedecí, honré a mi padre con esto, o no lo honré haciendo esto. ¿Alguien puede hacer memoria y se acuerda de algún hecho puntual, breve? ¿Nadie? ¿Romy? Un ejemplo, bueno, lo que estaba hablando con mami y asistirla, llevarla al médico, ver que su ropa esté lavada, que la habitación esté limpia, tenga la medicación que necesita, esas cosas. Bien, Romy está casada, Romy podría decir, nos vemos, y sin embargo, honra a su madre supliendo las necesidades. Acuérdense lo que decíamos antes, que los ancianos, las personas grandes, no trabajaban, porque no había trabajo. Entonces ponele, la persona que se quedaba viuda, se tenían que encargar primeramente los hijos y después, si no tenía hijos, la iglesia de sostenerla, porque no es que ahora las viudas salen a trabajar y listo, o no sé, venden violeta, Essen, tisú, no sé, y por ahí se agarran un mango, o van a limpiar una casa porque por ahí le dan el cuerpo, no sé, ejemplo. Pero antes no, entonces el hijo tenía que estar ahí supliendo las necesidades. Entonces, este mandamiento también habla de un modelo familiar. Dios tiene ya establecido un modelo de familia, un modelo que no solo es madre y padre, hijos, sino un modelo que es que los hijos tienen que obedecer a sus padres y honrarlos, y que los padres no tienen que hacer enojar a los hijos. Dios es un Dios de orden y tiene todo perfectamente armado. Los que le pifiamos somos nosotros, que hacemos cualquier cosa. Y otra cosa, vamos a leer Mateo 15 del 3 al 6. ¿Quién me ayuda? ¿Alguien? ¿Nacho? Y Marcos 7 del 10 al 13. ¿Marcos? ¿Quién quiere leer Marcos? ¿Ese? Buenísimo. Siguiendo con esta línea de obediencia, de autoridad, de honrar a nuestros padres, sostenerlo económicamente, acuérdense de eso. Porque ¿qué pasa? Si nosotros amamos a Dios, debemos cumplir con este mandato. Pero siempre hay uno que le busca el pelo en la leche, ¿viste? O la quinta pata al gato o algo así. Bueno, acá aparecen unos amiguitos en la Biblia que le buscan la quinta pata al gato y para no honrar a sus padres. Nacho. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y
el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Y Marcos? 7, de 10 al 13, ¿no? Sí. Por ejemplo, Moisés le dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable respetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados, y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Bien, bastante heavy el Señor. Pero, ¿por qué dice ahí en esa versión Corbán? Porque es así, acá nuestros amigos, los fariseos, espero que no haya ninguno entre nosotros, tenían una ley judía, una tradición judía, por eso yo puse tradición / costumbres / cultura versus la palabra de Dios y sus mandamientos. ¿Por qué? Ellos tenían esta ley judía, este Corbán, que era una ley que decía que había que dar la ofrenda abundante al Señor y era la ofrenda especial. Es como si vos ahora vas a venir a ofrendar, después que yo termine de predicar, agarrás tu sobrecito de ofrenda especial y decís: esto es para el Señor, gloria a Dios, lo pones en el alfolí, listo. Pero ¿qué pasa? Sí, a Dios le agrada que lo ofrendemos. La ofrenda es en agradecimiento a Él y ofrendamos porque estamos realmente agradecidos con el Señor. Está buenísimo hacerlo. Pero ¿qué pasa? Estos amiguitos preferían poner en el alfolí la plata y sus papás estaban muriendo de hambre. Para esto los fariseos lo estaban criticando a los discípulos de Jesús porque no se lavaban la mano para comer. Entre paréntesis, ¿no? Y entonces Jesús le dice: ustedes no me pueden venir a decir esto, yo se lo digo en criollo, no me pueden venir a decir esto cuando ustedes prefieren echar en el alfolí esa ofrenda y dejar a sus padres con necesidades, como decía la versión de Ezequiel, muriéndose de hambre. Entonces, cumplan con el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, y después sí, ofrendá, pero no dejes de cumplir con eso. Entonces, estos amiguitos eran bastante propios y ligeros para criticar, pero obviamente no veían lo que estaban haciendo. Entonces yo, al leer esto, me hice una pregunta. ¿Cuántas veces nuestros pensamientos, sentimientos, emociones se oponen a los mandatos de Dios y terminamos convirtiéndonos en fariseos sin darnos cuenta? Porque nosotros no tenemos acá en la iglesia una ley que diga ofrenda esto, da esto. Nosotros lo hacemos en libertad y de corazón. Pero ¿cuántas veces nos es más fácil venir y dejar una ofrenda, venir y hacer algo antes que cumplir con lo que la ley del Señor dice? Como para que pensemos, no es algo que lo vamos a contestar ahora. Leemos 1 de Timoteo 5:8. No lo busquen, lo voy a leer yo, así no se cansan de mi voz monótona. Dice: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. Acá dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bastante clara la palabra de Dios, ¿no? Básicamente el Señor nos está diciendo: si vos no honrás a tu padre y a tu madre, si no provees, si no cuidás a tus familiares, básicamente que vos digas que sos cristiano y que vos digas que amás a Dios pero no cuidás a tus familiares, sos peor que el incrédulo. A ese nivel nos pone el Señor. Dícese, ahora estamos hablando de honra a tu padre y a tu madre, pero muchos viven con sus abuelos, tíos, familiares que por ahí por un tiempo están viviendo con nosotros. La idea es honrar.
Y acá el Señor es claro. Son dos cosas terribles lo que está diciendo, porque también esto es Nuevo Testamento, que Jesús ya vino, que ya murió en la cruz, resucitó al tercer día y estamos en el tiempo de la gracia. Pero ¿qué pasa? En Deuteronomio y en Proverbios, Dios era muy claro y le decía a su pueblo dos cosas. Primero, que maldito el que no honre o respete a su padre y a su madre. Facu, ¿me buscas ahí Deuteronomio 27, 16? Vamos a leerlo con más claridad. Dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Chan. Y Proverbios 20, 20, búscame también. Acá habla de maldito. Maldito, cuando habla de ese maldito, es un verbo de maldecir que viene de un griego que significa hablar mal, hablar maldad, y se refiere a todos aquellos que hablaban mal de sus padres. Traduciéndolo sería aquellos que le sacan el cuero, que lo juzgan, que lo critican, que lo deshonran, que no los cuidan, y demás, y demás, y demás. Proverbios dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Vos decís, maldito yo no soy porque yo no hablo mal de mi papá, no lo maldigo, no lo critico. Pero ¿cuántas veces nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer en nuestro rol como hijos? Viviendo dentro o fuera de la casa de nuestros padres. ¿Eso no es lo mismo que maldecir? A veces nuestros hechos no hablan más que nuestras palabras, al no pegar un llamado telefónico, al no estar cuando nos necesitan, a no vendar sus heridas, al no proveerlos económicamente. ¿Cuántas veces eso no es maldecir? Como para que pensemos. Yo le digo a todo esto que estamos hablando las excusas fariseicas. Inventé una palabra. ¿Por qué? Porque ¿cuántas excusas nosotros ponemos? Yo anoté un par, si a alguno se le ocurre más me dice. Actividades de la iglesia, trabajo o estudios, amistades, mis papás son incrédulos, somos grandes, tengo mi familia, no tengo plata, no tengo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso no es una forma de maldecir? ¿Cuántas veces nos ha pasado que preferimos, me ha pasado en carne propia, venir acá, que está bárbaro, porque sigamos congregándonos, porque es lo que a Dios le agrada? Es más, Dios dice en Hebreos que no dejemos de congregarnos. Pero ¿cuántas veces preferimos venir acá, preferimos estar con nuestro amigo de la iglesia, ir al Parque Pereira, tomar un mate con fulano, visitar a Mengano, ir a un recital, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuántas veces? O estar con una amiga, o no sé, X motivo, antes que cumplir nuestro rol como hijos, de honrar. Ojo, a veces es más fácil, y muchos preferirían, y más con un poder económico mayor, darle la platita, así me deja de hinchar, ¿no? Darle la platita para que esté cómodo, tranquilo y demás, no para que se compre un celular con WhatsApp, porque si no me va a volver loco todo el día. Imagínate, mi mamá, mi papá con WhatsApp. O sea, no, pero muchos prefieren la platita y total, así se queda tranquilo, suplen las necesidades y lo honro. Sí, Mari. Algo que Dios me enseñó y que pude ver en el tiempo para poder relacionarme con mi mamá en una relación en la que veníamos difícil del mundo, es entender esto de honrar en todo lo que vos dijiste, y también a mí particularmente, ¿no? El Señor mostrándome que no podemos poner como ni a la altura ni por sobre ellos, tratándolos como uno más, o tratándolos aún como, no sé, como cuando metes a tu hijo, cuando me desprecias de alguna manera porque no hace bien las cosas, ¿no? Entonces como que también es una manera de deshonrar. Sí. Tratarlos
tratar a nuestros padres como si fueran menos, como porque se equivocaron, entonces nosotros creemos, yo lo estoy diciendo ya después de casarme, ¿no? Creemos que tenemos un derecho de tratarlos como hijos, o peor, porque ves que se está equivocando, o ves que está errando o en algo, entonces como que nos tomamos nos atrevemos a deshonrarlo de esa manera. Es algo que el Señor me mostró a mí con el tiempo para poder sanar la relación con mi mamá y también con mi papá, porque si bien yo lo cuidaba, estaba en todo, por ahí a veces me hacía enojar y yo lo trataba como eso, como mi par. En realidad el Señor dice honrarlo, o sea, respetarlo, darle honores. Eso de ponerle a los pies la cabecera es una manera que tiene el Señor de mostrarnos que no podemos relacionarnos igual a igual. Ellos merecen un honor, que estén equivocados o no, que erren o no, sean cristianos o no. Es una manera de honrarlos y es lo que a mí me enseñó el Señor. En ese transcurso de sanar y de entender esto. Claro, porque hay todo un proceso. Yo no hablé, pero muchos de nosotros, por ahí yo no específicamente, pero hemos tenido situaciones bastante complicadas y difíciles con nuestros padres. Muchos vienen a los pies de Cristo después de golpes, de insultos, de maltratos, de un montón de cosas, y de repente el Señor viene y te dice: honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y es como difícil eso. Pero primero tenemos un ejemplo, que es Jesús. Él tenía a sus padres, si bien era Dios, y si bien su Padre Celestial lo envió a este mundo con un propósito, María y José eran sus padres terrenales. Y él un día se va a la sinagoga a debatir con los maestros de la ley de esa época. Sus padres lo habían buscado como loco, no lo encontraron, ellos ya habían arrancado y pensaron que Jesús se había quedado con los viajeros, y cuando llegaron a Nazaret se dieron cuenta que Jesús no estaba. Y no era como ahora: me olvidé al nene en la iglesia, me tomo un bondi y vuelvo, me tomo un remis, un taxi, o le pido a Pablo que me lleve, no sé. No, 3 días pasó hasta que volvieron a la sinagoga, y acá Jesús con 12 años seguía de hablar y debatir. Bueno, él le dice que estaba haciendo lo que Dios le había enviado, pero a pesar de eso, la palabra de Dios, no lo vamos a leer, en Lucas 2, del 51 al 52, dice que él vivió en obediencia a ellos, que su madre guardó todas estas cosas en su corazón y que él crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Él vivió en obediencia. Él, siendo pequeño, vivió en obediencia. Él es nuestro primer ejemplo. Sí, Nacho. Cuando Jesús muere en la cruz, digamos, ¿no? Al momento antes de morir, él le encomienda a Juan, su madre, para que la reciba en su casa, justamente por eso que hablamos hoy, que no podían trabajar, y bueno, también como hasta en ese momento se ocupó, digamos, de su mamá. Sí. Eso es nuestro primer ejemplo. Pero también, como una chapita, digamos, a Dios le agrada darnos. Él es un Dios dadivoso, y por eso añadió esta promesa, que vamos a tener mucho tiempo acá en la tierra. Otras versiones dicen que vamos a disfrutar de nuestra vida en la tierra, otros que vamos a tener largos días, y otros que nos va a ir bien. Esa es la promesa del Señor. Honra a tu padre y a tu madre, y te irá bien y tendrás largos días acá en la tierra. Parafraseado, ¿no? Pero bueno, como para terminar, y como para ir pensando, yo le puse de conclusión a esto: sin Cristo versus a través de Cristo o con Cristo. ¿Por qué? Porque no hay otra forma, lo digo por experiencia, lo dice la palabra, lo hemos experimentado. ¿Cuántos de ustedes? No hay otra forma de amar, de obedecer, de tener relaciones plenas con nuestros padres y en general si no es con Cristo. Sin Cristo no somos nada, sin Cristo no podemos nada, sin Cristo, ¿de qué sirve?
Sin Cristo es porquería. Pero con Cristo y a través de Cristo nosotros podemos amar, nosotros podemos perdonar. Con Cristo nosotros podemos realmente tener relaciones plenas. Yo, gracias a Dios solamente, puedo tener una relación plena con mi Padre. ¿Cuántos de ustedes son testimonios vivos de que han sufrido, de que han padecido cosas y sin embargo a través de Cristo fueron restaurados, sanados, ministrados, perdonados y a través de eso poder perdonar a sus padres? Y también para pensar, ¿no? ¿Estamos honrando a nuestros padres? Con lo que significa la palabra honrar. Si hoy nos tenemos que arrepentir de algo, si tenemos que pedir perdón, este es un buen tiempo para ponernos a cuentas con el Señor y junto con ponernos a cuentas, ir y pedir perdón a nuestros padres, ir y amar, ir y obedecer, ir y honrar y hacer lo que a Dios le agrada. Todo lo que estuvimos leyendo, ¿qué era? A Dios le agrada, es lo correcto, es un mandamiento, tiene promesa. ¿Cuántas cosas más nos tiene que decir el Señor? Y podemos tener 1000 excusas, como veníamos diciendo, lo que hemos vivido con ellos, que nunca me dieron bolilla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo Dios sigue siendo Dios y sin embargo Dios nos manda esto. Y vamos a seguir hablando de todos los mandatos del Señor. Pero hoy quedémonos con esto. Hoy es una nueva oportunidad para ver cómo está la situación de nuestro corazón, cómo está nuestra vida, cómo estamos con Él y también cómo estamos con nuestros padres. ¿Realmente amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y por consiguiente honramos a nuestros padres? ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿O terminamos siendo unos fariseos que ponemos excusas y que preferimos hacer un montón de cosas antes de cumplir con lo que Dios nos pide? Bien, hasta aquí fue todo, pero vamos a quedarnos con esto. No olvidemos la palabra del Señor, no olvidemos sus mandamientos, leamos la palabra, busquemos en oración. Si hay algo que está en el inconsciente, si algo no lo tenemos presente, si algo está ahí dando vueltas que te molesta en el corazón, es un buen tiempo para cerrar nuestros ojos, venir delante del Señor, porque ya Jesús nos dio esa libertad. No necesitamos confesarnos ante nada. Ojo, si podés tener un hermano cercano en Cristo y le querés contar, mirá, Dios me habló, me dijo esto, está bueno que oren por vos, compartirlo. Pero no necesitamos ningún intermediario más que Jesucristo de Nazaret. Y Él está en este lugar. Y es un buen tiempo para venir ante Él, ponernos a cuentas y realmente actuar. Porque ¿de qué sirve que yo esté hablando, que estemos perdiendo nuestro tiempo escuchando acá si después la palabra no la ponemos en práctica? Terminamos siendo unos amiguitos fariseos. Y Dios lo que anhela es que seamos sus hijitos amados, sus hijitos obedientes. Aquellos que lo amamos tanto que lo obedecemos, nada más. Vamos a orar, ¿sí? Cerrá tus ojos. Vamos a pensar un poco en todo esto. Sé que muchos no tienen a sus padres presentes, pero eso no quiere decir que no tengan cuentas pendientes para perdonar. Este es un buen tiempo también para pensar en eso. Y los que tienen a los padres vivos, piensen en esto. Estamos honrando a nuestros padres. Estamos cumpliendo con lo que Dios manda. No nos olvidemos que nosotros un día vamos a ser padres, los que no lo son. Y los que somos, quisiéramos que nuestros hijitos nos honren, nos amen, nos perdonen. Todo lo que Dios nos hace experimentar es simplemente enseñarnos para la vida futura, para el padrinazgo, para ser unos buenos padres de acuerdo al modelo que Él quiere. Así que te invito a que estés ahí con el Señor.
Padre Santo, no queremos ser desobedientes, rebeldes, incrédulos. No queremos estar lejos tuyo, Señor. Por eso yo te pido que tu palabra penetre en nuestros corazones como espada de doble filo y nos lleve a ponerla en práctica, a arrepentirnos, a adorarte, a obedecerte, a ponernos a cuentas y a llevar a la práctica todo esto que estuvimos hablando. Padre Santo, queremos realmente ponernos a cuenta con vos, porque vos querés que primero te honremos a vos, te amemos con todo nuestro corazón, pero que de la mano honremos a nuestros padres, amemos, perdonemos, obedezcamos, glorifiquemos a nuestros padres. Señor, perdonanos en esta hora si hemos fallado en esto, si aún sutilmente nos hemos dejado llevar por la vida, la rutina, las excusas, nosotros mismos, el egoísmo, y no te obedecimos en esto. Te pido que nos perdones, Señor. Perdonanos, Padre. Porque sabemos que estamos en el tiempo de la gracia y que en este tiempo vos no has de matarnos por no cumplir esto. Porque a través de Jesucristo la gracia fue derramada y te alcanzamos perdón gracias a la cruz del Calvario. Pero te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Ven a nuestra vida, ven a nuestro corazón. Háblanos, Padre, háblanos. Si realmente en este tiempo le estamos pifiando y no estamos cumpliendo con lo que a vos te agrada. Señor, que nuestra vida te sea agradable, te sea ofrenda ante vos cada día. Y que esto derive en buenas acciones, en buenas palabras, en obediencia, en sumisión, en bendición y no maldición. Señor, transfórmanos, Señor, para que de nuestra boca y de nuestro corazón no salga palabra que maldiga, que deshonre, que no cumpla con lo que vos te agrada. Líbranos, Padre, de ser así, como eran los fariseos y como fuimos muchas veces. Líbranos, Padre, nosotros mismos del egoísmo, de estar tan encerrados en nuestras casas y no pensar en nuestros padres, no pensar en el prójimo. Líbranos, Padre, porque sabemos que no somos el ombligo del mundo, pero sí sabemos que vos moriste por amor a nosotros y que querés que amemos sin esperar nada a cambio. Padre Santo, que podamos honrar con todo lo que implica la palabra, que podamos honrar con nuestro tiempo, que vale tanto, aún más que nuestro dinero. Padre Santo, que hoy podamos hacer un pacto con vos para cumplir esto, que no quede en una reunión, en unas palabras, en una oración, que realmente sea algo que transforme vidas, aún para nuestros padres incrédulos, que puedan ver a Cristo a través de nuestras acciones y de nuestras palabras, Padre. Tu revolución fue esa cruz, fue tu muerte y resurrección, fue tu ejemplo desde pequeño. Que nuestra revolución sea, Padre Santo, amar, perdonar, cumplir tu palabra, ser hijos obedientes, llevar tu evangelio desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hablando, pero sobre todo actuando como hijitos obedientes. Padre Santo, que se cumpla esto y que podamos ver en este lugar, familias enteras venir ante vos. No padres distanciados, hijos peleados con sus padres, padres peleados con sus hijos, sino que podamos ver reconciliados a padres y a hijos, que podamos ver a padres incrédulos llegar a los pies de tu cruz, gracias al ejemplo que vos nos diste, gracias a tu amor, a tu misericordia y a tu perdón. Padre Santo, que se haga tu voluntad en medio nuestro, pero por sobre todas las cosas en esta hora te entregamos todo lo que somos
Y te honramos, Padre, te honramos, te honramos. En el nombre de Jesús, Señor. Que estas palabras no queden vacías, que no entren por un oído y salgan por el otro. Que realmente hagan nido en nuestros corazones, Señor. Y que podamos hacer tu voluntad y nada más que tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Y queremos sellar, Padre Santo, este momento, no solo con un corazón entregado a vos en oración, sino también con lo que te hemos traído. Padre Santo, venimos ante vos en familia a entregarte a este alfolí lo que vos nos has dado. Los diezmos, el 10% de todo lo que nos has dado y también las ofrendas. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, porque vos sos real y porque tu palabra nos ha hablado, Señor. Gracias, Jesús. Hermano, dale gracias a Dios por todo lo que Él hace, pero también dale gracias con lo que has traído, no importa la cantidad. Pero dale gracias a Dios, sella este momento agradeciéndole a Él, porque aún si tenemos vestidos, si tenemos trabajo, comida o todo lo que tengamos, es gracias a su misericordia y su amor infinito para con nosotros. Y no te olvides de esto que estuvimos hablando, no te olvides de compartir la prédica que fue grabada y que va a estar en YouTube con aquellos que no conocen. Pero compartí esto con los que te rodean y sobre todo seamos ejemplo. Que nuestro ejemplo, nuestras acciones van a hacer que muchos crean. Hay veces mucho más que nuestras palabras. Te invito a ponerte de pie, vamos a cantar.